Ok, Génesis 39, 1 al 6. Génesis 39, 1 al 6, muchachos. Y vamos a una historia muy particular de un jovencito de la Biblia, un joven de la Biblia, que se la vio crítica al jovencito, se la vio crítica desde su juventud. ¿Lo tenemos? ¿De quién estamos hablando? ¿Se la saben? De José. Bien, vamos a dar lectura a los primeros 6 versículos para tener un poco de contexto y situarnos en la escena en la cual estamos, ¿ok? Síganme con su vista. Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová dice, ¿estaba con quién? Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo en Egipto, hablando de Potifar. Y vio su mano, y su amo, y vio su amo, perdón, Potifar vio de José que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. El versículo 6, el último, dice, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José hermoso, semblante y bella presencia. Precioso estaba José, ¿verdad? Ahí en ese momento. Lo dice la Biblia. Vamos a orar, muchachos, y vamos a ponernos en las manos del Señor. Hoy quiero hablarles bajo el título el momento que lo puede cambiar todo. Escúchame otra vez, el momento que lo puede cambiar todo. Bien, vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos y te rogamos que tu Espíritu Santo obre de una manera preciosa sobre cada uno de estos jóvenes. Ábreles el entendimiento, dales discernimiento, dales, Padre, de tu presencia, de tu sabiduría, para que puedan, mi amado Señor bendito, abrirse camino en esta vida, en este plan precioso que tú tienes para ellos dentro de tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar, muchachos. Hágale poquito más al fondo, porque como estoy a pura capela, escucha más recio el fondo que yo. Bien, muchachos. Recordemos que José es un joven que fue vendido, leímos ahorita, a los ismaelitas, ¿cierto? ¿Por quién fue vendido? Por sus hermanos, porque le traían coraje. Bájale poquito más, bájale poquito más. Ahí está. Le traían coraje a José, porque era el hijo amado, al que se le había dado la túnica de colores, porque su padre lo amaba profundamente, era el hijo que había tenido en su vejez, era el menospreciado, el rechazado. Era un joven alegre, sin duda alguna. Pero se la pasó crítica porque en el momento que fue a ver a sus hermanos, porque su padre lo había enviado, en ese momento sus hermanos lo toman, lo venden como esclavo, le van con mentiras al padre, le dicen que lo mataron al pobre José, y José termina vendido a Potifar. Sin embargo, pese a todas las dificultades que tuvo José y la traición que tuvo de sus hermanos, acabamos de leer del versículo 1 al versículo 6, lo que vemos es un momento de bendición de su vida en la vida de José, muy a pesar de lo que estaba viviendo, ¿ok? Eso es algo que también tienen que entender ustedes, muchachos. Después del dolor, después de la agonía que ustedes puedan pasar en esta tierra, siempre va a haber un tiempo de bendición para cada uno de ustedes. Eso tenganlo claro, porque lo que sufren, lo que les falta, lo que les duele, no es eterno. De hecho, la misma Biblia nos enseña que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Es decir, cualquier problema, cualquier necesidad, cualquier dificultad va a pasar porque va a pasar. Lo único que no pasa es su palabra, esa se cumple al pie de la letra. Ni una tilde va a pasar, pero todo lo demás va a pasar y después vendrá la bendición de Dios. ¿Ok? Pero situémonos en este punto de bendición de José. José está en un momento donde dice la escritura que Jehová estaba con él, iba en su vida José. Jehová bendecía, de hecho, la casa de Potifar a causa de José.
Al grado de que Potifar ya ni siquiera se interesaba en administrar su propia casa, su casa y el campo, su ganadería. Todo estaba bien administrado por José. Potifar solamente se preocupaba de qué tenía que comer todos los días, porque José era alguien muy administrado y muy bendecido, porque todo lo que José tocaba, Dios lo bendecía. Qué precioso sería algo que ustedes vieran algo así, ¿verdad? Qué precioso sería ver que todo lo que yo hago en las manos del Señor es bendecido, es prosperado, crece, aumenta en abundancia. Eso pasa después de que Dios permite ciertos procesos en nuestra vida. Después viene ese tiempo de bendición. Y todo aquel que aprende a deleitarse en la presencia de Dios es grandemente bendecido por Dios. Y déjenme decirles algo, muchachos. Va a llegar un punto en sus vidas en el cual sí o sí van a ser bendecidos por Dios. Todo tipo de bendición puede llegar a sus vidas. No estoy hablando solamente de bendición material. Yo sé que estamos en la tierra y generalmente lo que el hombre busca es la bendición material. Pero hablo de una bendición primeramente interna, porque Cristo dijo, mi paz dejo, mi paz os doy. Toda bendición interna. Lo primero es que Dios da paz, da gozo, da alegría, ¿verdad? Eso es lo primero que Dios nos da, esa bendición, y de ahí se desprende cualquier otra bendición que puede venir posteriormente. Pero va a llegar un punto, muchachos, en su madurez, en su crecimiento, en su desarrollo de fe, en el cual van a ver mucha bendición de Dios en su vida. La van a ver. Yo necesito también que crean eso, ¿ok? La van a ver. Tal vez será dentro de un mes, tal vez será durante un año, tal vez será cuando crezcan y sean más maduros, tal vez será cuando se casen y formen familia, no lo sé. Pero va a haber un punto de bendición en su vida, eso va a suceder. La cuestión es la siguiente, y aquí tenemos un problema, muchachos. Aquí hay un problema que resolver o que destacar. ¿Cuál es el problema? Escúchame lo que les digo. Muchos bajan la guardia exactamente cuando está el tiempo de bendición. Ese es un problema serio. Muchos jóvenes, y jóvenes no solamente jóvenes, sino todos los creyentes en general, cuando está el momento de bendición en su vida, tienden a bajar la guardia, tienden a despreocuparse, tienden a bajar las manos, bajar el escudo, bajar la palabra de Dios, la espada, se quitan la armadura, la ponen de lado y dicen, bueno, ya no necesito estar en una batalla espiritual por la fe, por mis convicciones, porque bueno, ya estoy bendecido. Ya el Señor está conmigo, ya el Señor me ha prosperado, ya Dios me dio sanidad, ya Dios me dio esto, ya Dios me dio aquello, y muchos terminan bajando la guardia. Pero como dije, ese, muchachos, es un problema serio, porque escúchenme bien lo que les voy a decir, la tentación llega cuando todo va bien. Por eso es que es el momento cuando lo puede cambiar todo. Dice el versículo 7, capítulo 39, dice así: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo, le dijo la esposa de Potifar a José. Claro, acabamos de leer, y la Biblia no lo dice por accidente, acabamos de leer que José era hermoso, de semblante hermoso. Era el William Levy, ¿no? De aquel tiempo, no sé. Brad Pitt, no sé. ¿Quién es el guapo de esta generación? Porque en mis tiempos era, ¿verdad? Y José era muy bien parecido. Y esa mujer, cuando vio a José, le gustó. Y quiso acostarse con José. Pero escuchen esto, fácil hubiera sido para José decir, claro, ¿por qué no? Prácticamente soy dueño de esta casa. Prácticamente tengo todo el control y además el patrón no está. El jefe no está, mi amo no está. Puedo tomar a esta mujer y nadie me va a ver. Pero la cuestión, muchachos, la cuestión es exactamente esa. Vemos que ahorita vamos a ver qué actitud tomó José. Pero lamentablemente, muchachos, muchos de los que bajan la guardia en ese momento de paz, en ese momento de bendición, en lugar de ser fieles a Dios, de ser íntegros a Dios, en lugar de eso deciden desviarse del camino. Y muchachos, eso lo puede cambiar todo en el rumbo, en la dirección que Dios tiene para ustedes. Puede cambiarlo. Ahora,
Este momento de tentación, yo estoy hablando del momento en el cual estás en plena bendición y viene la tentación. Pero es solamente un momento, porque también hay otro momento en el cual hay crisis y también ahí puede venir la tentación. Pero yo estoy hablando exactamente ahorita del tiempo de bendición. Porque también, como dije, puede uno estar en crisis y ahí viene la tentación también. El enemigo viene y empieza a ofrecerte. Y en el tiempo de bendición también viene y empieza a ofrecerte. En cualquier manera el enemigo viene y te ofrece. Porque lo que quiere es que tú cambies la dirección, el rumbo que tú llevas dentro de la voluntad de Dios. Y eso es peligroso, muchachos. Si ustedes empiezan a bajar la guardia, ya sea porque están viendo la mano de Dios en su vida, ¿no? O ya sea porque se sienten olvidados por Dios, que no es así, pero puede pensar la mente humana que estamos olvidados por Dios. Y ustedes empiezan a bajar la guardia, a bajar el escudo, a bajar la espada, a quitarse la armadura. Muchachos, corren demasiado riesgo porque es exactamente ahí cuando Satanás va a venir a tentarlos. Y lo sé no solamente porque la Biblia me lo revela, sino porque lo he vivido en carne propia. En momentos de bendición, escúchenme, fíjense, en momentos de crisis es fácil identificar al enemigo, ¿verdad? Que está atacando, Y uno trata, no, si el enemigo me está atacando y voy a mantenerme firme, estoy en crisis, pero me está atacando, ya sé que, pero fíjate que en momentos de bendición, muchachos, a veces no es tan fácil darse cuenta cuando el enemigo te ataca. Porque dice la escritura que él viene como ángel de luz también, que se viste de ángel de luz. Y a veces viene por un lado diciéndote, no pasa nada, come de este fruto prohibido, que no sucede nada, no es para tanto. Y uno dice, bueno, pues está bien, Dios está conmigo, me está bendiciendo, me está prosperando, me está impulsando, pues voy a dar ese paso hacia otra dirección. Y es ahí cuando perdemos el rumbo. Pero por eso les digo esto, muchachos. Porque ese es el punto clave, ese es el momento específico en el cual ustedes tienen que tener claro qué dirección en la que están tomando para su vida. Porque muchos han tomado completamente otra dirección y yo lo he visto con mis propios ojos. Con mis propios ojos he visto a jóvenes que tenían llamado, que tenían dones, que tenían algo de parte de Dios precioso en sus vidas. Pero vino un momento de crisis o vino un momento de bendición en su vida, bajaron las armas, el enemigo vino, porque dice la escritura que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, él no anda con juegos, él no va a venir a darte una arañita así como vemos en TikTok, no sé, va, los que hacen ahí movimientos. No, dice la escritura que él te va a devorar, te va a destruir, te va a acabar. Él no va a tener misericordia de ti en ningún momento. Y yo sé que muchas veces emocionalmente estamos cansados. Cansados en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero aún así tenemos que tener la armadura bien puesta, muchachos. Vuelvo a repetirte esto porque si crees que el enemigo va a venir y te va a decir, ay, pobrecito, mira, está cansado, claro. Claro, no le voy a hacer tanto daño, no más poquito. Eso no va a suceder. Satanás no conoce la misericordia, no conoce el amor. Lo único que conoce es odio, desprecio. Los demonios se odian entre ellos mismos. Tienen que trabajar juntos porque si no, no avanzan, pero se odian entre ellos mismos. Conti más a nosotros que somos creación de Dios, a imagen de Dios. Y les aseguro que Dios quiere prevalecer la bendición sobre ustedes y quiere cumplir sus planes sobre ustedes, sobre su vida, pero es ahora, en este momento en el cual ustedes tienen que tomar una decisión, válgame la redundancia, decisiva, que puede cambiar el rumbo de su vida o mantenerlo firme en el camino. ¿Cómo respondió José? ¿Cuál fue la solución? Hizo tres cosas José. En el versículo 8 dice, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. No ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Primero lo que hace José es reconocer su posición. Esta es mi posición. Potifar es mi amo y tú eres su mujer. Esta es mi posición. O sea, en otra palabra, José tenía
bien claro su identidad en ese momento. Esta solución, muchachos, esta es una solución clave. Mientras ustedes tengan claro cuál es su posición en Dios, que somos esclavos de Cristo por amor a Cristo, cuando tengamos claro nuestra identidad en Cristo, esa es la manera en la cual vamos a sobresalir por encima de la tentación. Vamos a poder brincar por encima de la tentación. ¿Por qué? Porque estaremos agarrados firmemente de Cristo. Y aunque la tentación venga y te dé un cachetadón que sienta que se te va el alma, y después andas con el corazón arrastrando, aún así y con todo y eso, cuando tú tienes el corazón bien identificado en Cristo, te puedes volver a levantar para seguir peleando. Pero tú tienes que tener bien claro quién eres en Cristo. Y para dejártelo claro, por si las dudas, tú eres hijo de Dios. Él te adoptó como su hijo cuando tú creíste en este evangelio, cuando tú creíste en el Jesucristo crucificado y que resucitó, que pagó por tu pecado. Ahora tú eres coheredero juntamente con Cristo. Ya no le perteneces al pecado, ya no eres esclavo del pecado, aunque el pecado a veces viene, la tentación viene y a veces quiere volver a aprisionarte, tú no eres esclavo de él, tú ya no le perteneces a Satanás, tú ya no le perteneces a este mundo, ni al pecado, ni a la tentación, ni a nada de este mundo. Tú le perteneces a Cristo, ahora tú tienes una ciudadanía en el cielo y tienes que tenerlo claro. Claro. Porque si no lo tienes claro, naturalmente va a venir el diablo y te va a decir, miserable, gusano, fallaste, tú no puedes con esto, no vas a soportarlo. Y claro, es que se trata de entender también que cuando tenemos identidad en Cristo, no peleo con mi fuerza, sino peleo con el poder del Espíritu Santo. Y me aferro a Cristo. Y entonces puedo salir adelante. Primero, reconoce tu posición en Cristo. Tú eres hijo de Dios. No tienes que vivir ni desilusionado, ni apático, ni con falta de gozo, ni con falta de alegría. Todo lo contrario. Dios te ofrece gozo, Dios te ofrece paz, Dios te ofrece templanza, Dios te ofrece fuerza, Dios te ofrece alegría. Todo eso te los ofrece Jesucristo. Pero tienen que primero entender quiénes son en Cristo. Lo siguiente que hace José es que tuvo temor de Jehová. Dice el mismo versículo 9, en la siguiente parte. Dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mismo versículo 9. Fíjate que no dijo, ¿cómo voy a pecar contra Potifar, mi amo? No, no, no. Él se fue directo al amo supremo, a Jehová, a Dios. Y le dice José a la mujer, ¿cómo voy a hacerlo? No voy a cometer pecado contra Jehová. ¿Cómo yo podría cometer tal pecado contra Jehová? Lo que hizo José es tener temor de Dios. El tener temor de Dios, muchachos, es decir, esta es una línea que voy a marcar en mi mente y de aquí no la cruzo, porque me voy a apartar del mal, me voy a mantener al margen del mal, porque el Dios al que yo sirvo es santo, y como Él es santo, busco la santidad que está en Él y trato de imitar a Cristo. Siempre tenemos que recordar algo interesante, muchachos, interesante y primario en nuestra vida cristiana. José, como dije, pudo haber dicho, no está Potifar, nadie se va a enterar, ella quiere, yo también soy hombre, ¿por qué no? Lo mantenemos oculto. Pudo haber dicho eso, nadie se va a enterar, pero José fue más allá y dijo, no se trata de que Potifar me mire o no, de que los otros sirvientes me miren o no, se trata de que me mire Jehová lo que estoy haciendo. Porque del ojo de Dios no podemos escapar, muchachos. Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Aún los pensamientos más profundos de nuestros corazones, Él los conoce. Todo aquello que tú crees que está oculto para el ojo de los demás, para la vista de los demás, Dios lo conoce. Los secretos más íntimos, las dudas más íntimas, los dolores más íntimos, todo Dios lo conoce. No hay nada oculto para Él, en absoluto. Es más, podría decir que hasta nos conoce más que nosotros mismos. Él nos diseñó, Él nos creó y conoce la profundidad de tu corazón y de tu espíritu. Él te dio vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener temor de Jehová, de ese Dios que conoce la profundidad de nosotros. No un temor de terror, es un temor de respeto, de reverencia a Dios, de decir, Señor, yo te amo a ti por encima del pecado, yo te amo a ti por encima de la tentación, yo te amo a ti por encima de cualquier ofrecimiento de este mundo, yo te amo a ti.
Eso es lo que tenemos que hacer y amarlo y seguirlo a Él por encima de todo eso. Va a marcar la diferencia. Va a marcar la diferencia. Ahora, ojo con esto. Yo sé que para este punto muchos probablemente hemos fallado al Señor y decimos en nuestro corazón, pero yo ya le fallé. Pero hay una diferencia muy marcada entre alguien que deliberadamente vive su pecado y alguien que falla y quiere dejar el pecado. Aún dentro del cuerpo de Cristo, aún dentro de ustedes que ya son cristianos, que ya son seguidores de Cristo. Hay una diferencia bien mal. Lo malo sería que ustedes pecaran contra Dios, que no se arrepintieran, ocultaran su pecado y dijeran, ¿qué más da? Él a lo suyo y yo a lo mío. Y vivieran como si nada pasara. Eso traería juicio sobre su vida. Y tarde que temprano los haría separarse de Dios. Pero otra cosa es que alguien falle, que cometa pecado y que diga, esto está mal en mi vida. Estoy batallando con esto. Estoy sufriendo con esto, pero no lo quiero. Señor, ayúdame. Y cada día en tu misericordia me vuelvo a apoyar en ti para salir adelante, porque quiero dejar esto atrás en mi pasado. Ya sea problema de ira, ya sea problema con el chisme, ya sea problema con la lujuria, ya sea problema con cualquier tipo de pecado. Porque no hay pecado mayor y pecado menor. Claro que hay pecados que son mucho, que tienen muchas más consecuencias, definitivamente. Pero para Dios cualquier pecado es pecado. No hay pecado, uy, no, si este pecó mucho más y este pecó menos. No, para Dios pecado es pecado. Y se acabó el asunto. Pero independientemente del pecado que podremos cometer contra Dios, Dios está dispuesto a perdonarnos, a restaurarnos de nuevo, a levantarnos. Pero que tenemos que tener temor de Dios en el sentido de decir, Señor, perdóname y ayúdame a salir de esto porque no quiero esto en mi vida. Eso es lo que hizo José. Y en tercer lugar, lo que hizo José, fíjate lo que hizo. Huyó del pecado. Dice el versículo 12, dice así, fíjense. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa con las manos de ella y huyó y salió. O sea, esta mujer era terca de verdad con José, ¿verdad? Era terca. Estaba que quería que José se metiera con ella. Y dice la historia, no lo leí, pero unos versículos anteriores, dice que José llegó a un lugar donde estaba completamente solo y fue que entró ella ahí a ese lugar, lo andaba siguiendo, lo andaba buscando porque el enemigo va a ir a meterte la tentación en el momento cuando menos te lo esperes. Y va a ir a hablarte, va a tocarte la puerta. Y en ese momento esa mujer lo agarra y lo sangolotea por la camisa y le dice, acuéstate conmigo, José. O sea, de verdad era insistente. Era terca. Pero José dice en la escritura que José se movió, no sé, donde salió corriendo, la ropa se le arrancó y salió corriendo y huyó. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer también. Huye del pecado, aléjate del pecado. Huye de las pasiones juveniles, dice la escritura. Tenemos que alejarnos de ello, correr lo más que podamos. Correr, pero no sin dirección. Obviamente me refiero a correr a la presencia de Dios. Cada vez que la tentación venga a ustedes, muchachos, lo que tienen que ustedes hacer es correr a orar. Correr, pónganse a adorar, pónganse a orar, pónganse a leer la palabra de Dios, pero vayan y corran a la presencia de Dios, al conocimiento de Dios. No se trata de correr sin rumbo, no. Porque escuchen, les voy a decir algo clave. Para contraatacar el pecado o la tentación, no basta simplemente con lo saco de mi mente y lo aviento por ahí por afuera. No, porque va a venir más fuerte. Se trata de sustituir el pensamiento. Es decir, lo quito, pero lo sustituyo con esto otro. Si tú no sustituyes el pensamiento, si tú no sustituyes el sentimiento con otra cosa, algo más va a venir a llenarlo y tal vez sea peor. Sustitúyelo con la presencia de Dios, con la oración, con la lectura de la palabra de Dios. Y eso va a provocar que huyas del pecado, que te alejes del pecado. Y va a marcar la diferencia, muchachos. Va a marcar la diferencia. Ahora, José hizo estas tres cosas. Fue la solución para José. Reconoció su posición, tuvo temor de Jehová y huyó del pecado. Y muchachos, yo le dije hace un momento que el título de este mensaje era el momento que lo puede cambiar todo. Ese fue el momento clave para José. Ese fue el momento que lo pudo cambiar todo para su vida.
Porque ¿qué hubiera pasado si José hubiera cedido al pecado? Probablemente Potifar lo hubiera matado. Imagínense que hubiera quedado embarazada esa mujer. ¿Qué hubiera hecho José? Tal vez los ánimos de José se hubieran ido hasta el fondo, hasta abajo, por haber cometido tal pecado contra Jehová. Se hubiera desviado completamente del camino, porque ese era el punto clave en lo que podía cambiar toda su historia. Pero gracias a Dios que la historia nos muestra que él tomó la decisión correcta y decidió tener temor de Jehová y decidió guardarse para Jehová y decidió sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue el resultado de eso, muchachos? Si bien es cierto que a Potifar lo engañó su mujer, tomó a José, lo envió a la cárcel a José, pero dice la escritura, fíjate, versículo 21 y 22, voy a leerlo, dice así: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había allí. Él lo hacía. Es decir, José recibió cuidado de Dios porque Jehová estuvo con José. Después a José le dio gracia con otros y después le dio autoridad a José. Tres cosas le dio Jehová a José: su presencia, le dio su gracia y le dio autoridad. Fíjate qué precioso. Fue a dar a otro lugar tal vez más complicado, pero estando en ese lugar, dado que vino de acá y salió victorioso porque se guardó para Jehová y tomó la dirección completa, cuando vino la siguiente etapa que era dura, ahí en ese momento dijo Jehová: yo estoy contigo, yo te doy gracia y yo te doy autoridad. Fíjense la bendición de José ahora, porque marca la diferencia. Y tanto era así que Dios estaba con él, tanto era así que Dios le dio gracia, tanto era así que Dios le dio autoridad, que en el momento que se presentó la oportunidad de que él revelara los sueños al panadero y al copero, Dios le dio la revelación y eso lo terminó poniendo frente al mismo rey de Egipto y terminó como segundo al mando de Egipto. Todo por haber hecho lo correcto en el momento clave de su vida, muchachos. Así que la cuestión es, muchachos, ¿qué es lo que están pasando en su etapa ahorita, en su juventud? ¿Cuál es ese momento que lo puede cambiar todo ahora? ¿Cuál es esa decisión que van a tomar que lo puede cambiar todo para su vida? Cada día tomamos decisiones importantes. Dicen por ahí que por lo menos hay dos decisiones importantes en la vida que tomamos todos. La primera es cuando aceptamos a Cristo y la segunda es cuando nos vamos a casar, que son de las decisiones más importantes que tomamos en la vida. Pero la vida en general está llena de decisiones importantes. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Dónde vamos a vivir? Diferentes tipos de decisiones. ¿Voy a servir o no al Señor? ¿Voy a ejercer los dones o no que Él me ha dado? ¿Voy a guardarme este día del pecado por amor a Dios, por temor a Él? ¿Voy a huir del pecado? Todos los días el enemigo está lanzando dardos y dardos y dardos y dardos, tratando de hacerlos detener a cada uno de ustedes. Pero déjenme cerrar con esto que es importante. Yo ayer lo hablaba con los muchachos del grupo de música. Miren, o no sé si se los dije ayer, no me acuerdo ya. Miren, el enemigo no puede quitarles ni sus dones, ni su llamado, porque todos tienen dones de parte de Dios. Que no los han descubierto completamente todavía, es otro asunto. Que eso se puede trabajar. Pero todos tienen dones de parte de Dios. Dios no puede quitarle sus dones. Perdón, el diablo no puede quitarle sus dones. No puede quitarle su llamado. No puede quitar el propósito que Dios tiene con ustedes. Él no puede quitar eso. Lo que sí les puede quitar es el gozo y la paz que Dios les da. Él les da esto, el Señor nos da esto, paz, nos da gozo, para que nosotros sigamos avanzando, 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 avanzando. Pero el enemigo viene con tentaciones para nuestra vida, para arrancarnos el impulso, para arrancarnos la alegría, para arrancarnos la paz, para arrancarnos el gozo, porque Él sabe perfectamente que si nosotros cedemos al pensamiento negativo, al sentimiento negativo y empezamos a sumergirnos en el pecado, muchachos, eso va a cambiar el rumbo de tu vida completamente.
Y él lo sabe bien, el diablo lo sabe bien. Va a cambiar el rumbo de sus vidas completamente. Y él sabe que las almas que pudieron haber sido restauradas por medio de ustedes, las almas que pudieron haber sido salvas por medio de ustedes, ya no va a tener él que preocuparse por eso. Uno menos en el campo de batalla. Pero yo los invito, muchachos, a que hoy, como cada día, tomen una decisión difícil pero determinante para su vida. Y digan, cada día voy a acercarme más a la voluntad de Dios. Cada día voy a someterme más a la voluntad de Dios. Pero comprométanse de verdad con el Señor a esto. En cada aspecto, en cada decisión de su vida diaria en la fe. Porque eso va a ir formando el camino de su vida. Y va a llegar el momento en el cual, así esté pasando la tormenta más difícil, en medio de una cárcel, estemos ahí, el Señor va a estar con ustedes. Ahí el Señor les va a dar gracia. Ahí el Señor los va a proteger y los va a bendecir. Eso es un hecho, muchachos. Cuando todo el mundo esté de cabeza, como lo estamos viendo hoy en México, aunque todo el mundo esté de cabeza, el Hijo de Dios, ustedes, los hijos de Dios, que tienen bien estable su identidad, que tienen a Cristo, que tienen la gracia de Cristo, que tienen la compañía, su presencia y la autoridad de Cristo, ustedes van a estar bien firmes van a estar. Y nada los va a mover de eso. Y entonces podremos salir ahí afuera a predicar este evangelio de Jesucristo con autoridad de verdad. Con autoridad de verdad. Yo les dije en muchas ocasiones, que yo era muy introvertido, ¿cierto? No sé, les he dicho en muchas ocasiones esto. Pero mucho de la razón por la cual yo era así, era por demasiados errores que había en mi vida. Yo mismo me iba cohibiendo, cerrando, por muchas malas decisiones personales en mi vida. Asuntos que eran bastante propios y personales, que no le contaba ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni a nadie. Y yo quería pelear solo esas cosas. Error, no se pelea solo. Pero era inexperto yo. Sin embargo, la gracia de Cristo nos alcanzó. Su misericordia nos alcanzó. Crecimos en cuna cristiana, es decir, crecimos entre las bancas de la iglesia. Pero obviamente uno no se hace cristiano por crecer entre las bancas de la iglesia. ¿Cierto? A los 18 años fue que yo me entrego a Cristo realmente. Estaba como en segundo año de preparatoria en aquel tiempo. Y tomo mi compromiso de comprometerme con el Señor. Y ahí empieza un proceso de luchas, de caídas, de levantamiento, de fuerza, de desfuerza, de ánimo, de desánimo. Y ha sido un proceso largo y extenso que he tenido que aprender infinidad de cosas, como no tienen idea, en este caminar de la fe. Ha sido difícil y bastante complicado. Y cualquiera que tiene años en el Evangelio te va a decir lo mismo. El proceso es difícil y es complicado. Se viven traiciones, como la que pasó José 2 veces. Calumnias, como la que pasó José con la mujer de Potifar. A veces se olvidan de uno, como le pasó a José, que se le olvidó a quién era el copero o al panadero, que se le olvidó mencionarle al rey que él revelaba sueños. Esto pasa, muchachos. Pero aún con todo y eso, nosotros como creyentes hemos tomado la decisión de pararnos firme y decir, esta es la dirección que quiero en mi vida. Porque si yo me llego a salir de esto, mi vida va a cambiar de rumbo completamente. Y yo no quiero que mi vida cambie de rumbo fuera de Dios, fuera de Cristo. Todos estos años, tanto de soltero como de casado, han venido muchas veces a mi mente el pensamiento de alejarme. Hasta creen que no. Alejarme, apartarme. ¿Y si me detengo aquí? ¿Y si detengo el ministerio? A veces digo, bueno, a lo mejor detengo el ministerio, pero obviamente no me voy a apartar de Dios. Nada, sí me voy a terminar apartando de Dios. Sobre todo cuando eres llamado al ministerio. Escucha eso, lo que les digo. Cuando alguien quiere detener lo que Dios tiene para su vida, por las problemáticas o por lo que sea, va a terminar inevitablemente apartándose de Dios. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios no es como un oficio, no es como un trabajo secular, muchachos. No, no, no. El llamado de Dios quema, quema. Si no predicas, te viene un bajón como no tienes una idea.
Uno puede caer hasta en depresión si no está predicando. Y la única manera de callar ese fuego que arde por dentro es metiéndose más al mundo. Así que si yo detengo el ministerio, voy a terminar metiéndome cada vez más al mundo, más al mundo, más al mundo, con tal de callar ese fuego que arde en mi corazón. Inevitablemente, toda persona que detiene el ministerio, lo que Dios tiene para, que quiere detenerlo, terminará alejándose de Dios. José tomó una buena decisión. Momento clave fue ese con esa mujer. Y tomó la dirección correcta. Ahora la decisión les toca a ustedes, muchachos. ¿Se sienten tentados a detenerse? ¿Se sienten tentados a tirar la toalla? ¿Se sienten tentados a tirar todo por la borda? El momento clave es ahora. Es ahora. Ustedes tienen que decir, de ahora en adelante, me comprometo en serio. Llueva, truene o relampaguee, yo tengo un compromiso con Dios. Esta es mi posición en Dios. Yo tengo temor de Jehová. Yo sé para qué fui llamado. Y esta es mi identidad en Cristo. Y este es el camino que yo voy a elegir. Aunque me vuelvan a meter a la cárcel a puras calumnias, pero yo sé quién soy en Cristo y eso no lo cambio por nada. Tubalín. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar al Señor y vamos a ponernos en las manos de Dios.